ukelele. Y no pudo, y entonces se frustró, porque lo estaba agarrando mal y claro, no salía ningún sonido de las cuerdas. Y lo que primero tiene que hacer es enseñarle, tratar de indicarle a ver cómo se agarra y mostrarle yo para ver si me imitaba. Intentaba imitarme, pero no le salía, entonces se frustraba más. Y lo que hice fue mandarle un mensajito a mi amiga Cecilia y preguntarle, Ceci, ¿qué hago ante este tema? Cecilia Calvelo Hopkins está acá hoy con nosotros y nos va a estar ayudando a develar todas estas cuestiones. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, gracias por invitarme. Muchísimas gracias por venir y por compartir este segmento de educación musical con nosotros, este episodio de Madre hay una sola. Y a ver, tengo algo escrito, te voy a presentar y vos me decís qué me sobra y qué me falta, digamos. Cecilia Calvelo Hopkins es una educadora argentina radicada en Austin hace varios años. Ella y su marido practican el homeschooling, o sea, escolaridad en la casa, con sus 2 hijos preadolescentes. Cecilia es además profesora de música, enseña el violín bajo la filosofía Suzuki y actualmente tiene 35 alumnos. ¿Es cierto? Sí, es así. Pues Clara tiene 8 años todavía. No la considero preadolescente, no, es verdad. Pero Henry ya tiene 11. Pero más o menos, están readelantadas los chicos ahora, me dice todo el mundo. La adolescencia se adelanta, pero no tanto. Creo que en el caso de mis niños todavía son muy inocentes. Es una niña. Sí, ella es niña, tiene 8 años y es niña todavía, pero bueno, da igual. Sí. Ok, quiero aprovechar que estás acá para en vez de citarte que vos comentes entonces a nuestra audiencia cuál fue tu respuesta ante esto que yo te preguntaba. ¿Qué hago? ¿Se frustra? ¿Le muestro cómo hacerlo? ¿Lo dejo? Yo en este momento, y lo sigo pensando ahora, creí que es mejor dejar al niño que haga algo con su frustración, ¿no? Quizás si la frustración es mucha, acompañarlo en esa frustración, sentarse con él, decirle, oh, sí, es súper difícil, pero a ver lo que vos hiciste, no intentar mostrarle, pero si el niño, la frustración es parte de cualquier aprendizaje y no podemos evitar, no podemos saltearnos ese momento así un poco difícil, porque de esa frustración depende la manipulación, el poder hacerlo, ¿no? Es parte del aprendizaje, me decías vos. Es parte de todo aprendizaje, frustrarse cuando algo no sale y seguir intentando hasta que no sale, y la recompensa emocional y psicológica que hay cuando lo he logrado, me sale ahora, es muy grande. Y si le estamos siempre mostrando cómo se hace, estamos un poco robándoles la posibilidad de descubrirlo por ellos mismos, ¿no? Sacamos protagonismo. El protagonismo, eso es. Uh-huh. Arranquemos un poquito por el principio. ¿Qué se considera educación musical? Porque educación musical para mí no es solamente aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso en función de los niños? Depende a quién se lo preguntemos, pero yo creo que la educación musical es parte de la educación general del ser humano. Sabemos que el bebé en el vientre materno ya escucha. Desde las 24 o 25 semanas el oído está prácticamente completamente desarrollado y ya escucha la voz de la mamá, los sonidos del entorno donde está la mamá. Y por lo tanto la educación musical, yo creo, como muchos educadores de la música, que empieza prenatalmente, continúa después del nacimiento y todas las culturas sobre la faz de la tierra les cantan a sus bebés. Quizás hoy cantamos menos que antes, pero la canción como acompañamiento del sueño, como el acompañamiento de las actividades diarias de un niño han existido siempre en nuestro planeta y eso es parte de la educación musical. Una familia en la cual hoy día no se escucha música, no se involucra en el quehacer musical, se empieza a ver más y más, pero yo creo que es el gran problema, ¿no?, del siglo XXI, el no acompañar a los hijos desde tan temprano con las canciones, con los acurrucarlos, bailar con ellos, porque además la música y la danza son artes que eran hermanas, ¿no? Uh-huh. Muchas veces creo que uno lo hace inconscientemente, porque yo nunca me propuse, le tengo que inculcar a mi hijo el amor por la música, pero naturalmente ponemos música, bailamos, es algo que sale así. Pero cuando queremos formalizarlo, digamos, ¿no? Decir... Exacto, cuando se quiere formalizar, que es lo que comúnmente se denomina educación musical o introducción a la música, y luego ya empieza la formación musical, cuando lo que consideramos formación musical sería el momento en que el niño adquiere un instrumento, empieza a aprender ese instrumento. Lo anterior, que es la educación musical general, se inicia, yo creo,
en el método Suzuki insistimos que sea una vez que el bebé nace, lo ideal es que el niño vaya a clases de bebés y toddlers de método Suzuki, donde van acompañados de sus padres. Obviamente la clase es para ambos, padre e hijo, y el niño está en brazos de sus padres cantando, haciendo ritmos, moviéndose. Ahora vamos a entrar un poquito en el tema de las edades y de la clase en sí. Pero me gustaría saber tu visión de a qué aporta, digamos, esto del saber musical, obviamente en todos los humanos, ámbitos, pero ¿no? En los niños específicamente, en el desarrollo. Los niños específicamente, claro. La música es un lenguaje universal. Yo creo que al margen del entorno cultural en el que crezcamos, cualquier ser humano escucha música y hay elementos comunes a todas las culturas. No, hay ritmos, hay melodías, hay armonías, hay timbres, hay voces. O sea, no importa si uno crece en esta cultura o aquella cultura, al escuchar la música de cualquier cultura hay un común denominador del lenguaje musical universal. Por lo tanto, los beneficios de hablar, entre comillas, este lenguaje es inmenso porque la música favorece tantos aspectos del quehacer del ser humano, ¿no? Desde la creatividad, la psicomotricidad, fomenta el uso de la memoria, la coordinación muscular, el trabajo social que se hace en el aula o en las clases con niños pequeños. El niño se acerca, la música agrupa al ser humano, ¿no? Entonces un niño pequeño que va a una guardería o va a un jardín de infancia y escucha una canción, el grupo que hace se acerca, ¿no? al centro del aula. La música nos agrupa, nos conecta unos con otros. Es interesante porque la actividad en principio puede ser individual, la de tocar un instrumento, digo, ¿no? Y aprenderla. Pero el origen es muy social. Claro, y la consecuencia también es colectiva, digamos. Y también el resultado es muy colectivo, sí. Es tan íntegro el trabajo con la música, tan orgánico, afecta tantas áreas del desarrollo del niño. El desarrollo del lenguaje se beneficia por el trabajo musical. Por otra parte, debo decir que como maestra de música a veces últimamente, hace ya 20, 25 años que hay gran investigación, ¿no? A través de tantos investigadores que se han mostrado interés en estudiar los beneficios de la música desde el punto de vista neurológico. Y a los maestros de música, que siempre hemos estado conscientes de los valores inmensos del estudio musical, un poco como que es como decir, bueno, ya lo sabíamos, todo esto se sabía, o sea, a pesar de que no tuviésemos el research que nos avalara, que dijimos, sí, tal y cual de tal universidad de Harvard dice que, ¿no? Entonces a veces es un poco contraproducente llamar a un maestro de música porque quiere clases de violín con su hijo de 4 años, porque ha leído que su hijo va a tener mejores resultados en sus exámenes y una gran aptitud escolar. Es decir, que es como un poco forzado. Yo creo que sí, porque un niño, por ejemplo, que esto me pasa a mí, lo escucho mucho más de lo que quisiera, padres que nos llaman para inscribir a sus hijos en clases de música, que el niño ya tiene 4 o 5 años y en ese entorno, en ese hogar no ha habido música. Y de golpe leen estos estudios y deciden, a partir de ahora vamos a hacer música. Y salen a comprar todos los instrumentos. Y no es fácil abordarlo desde ese punto de vista. Yo no creo, como educadora de la música, que solo porque se diga que la música beneficia estos aspectos, hay que estudiar música solo por eso. Hay un valor absoluto de la música de por sí, ¿no? Nos vamos a quedar con esta idea, nos vamos a ir a un breve corte. Les cuento que nos pueden estar llamando al 512-377-1813. También nos pueden mandar mensajes de texto al 512-540-4129. Estamos en Madre hay una sola, hablando de educación musical para los niños, y en el próximo bloque vamos a estar hablando específicamente de qué es el método Suzuki. Así que recuerden que la música agrupa, como dijo Cecilia, agrúpense en esta radio y sigan escuchándonos.
Seguimos en Madre hay una sola hablando de educación musical. Ceci, contanos qué estamos escuchando. Sí, de música de fondo hemos puesto el CD del volumen 1 del método Suzuki para cello. Cada instrumento que se ha incorporado al método tiene sus propias grabaciones que el niño va escuchando, siempre de música de fondo. Jamás se le dice a un niño, a un alumno del método Suzuki, que deje de hacer lo que está haciendo para escuchar. La música está en el entorno del niño, igual que un niño que nace en una familia donde se habla castellano o italiano o japonés o mandarín, da igual. El niño está escuchando el idioma que se habla a su alrededor todo el día, sin necesidad de que él deje de hacer lo que está haciendo para escuchar lo que se habla en su entorno. De la misma manera, ponemos música para que el niño se embeba, se empape de esa sonoridad, de esa rítmica, de esos valores estéticos musicales de Occidente, para que luego pueda hablar ese idioma, claro. Por eso le llaman el método la lengua materna, ¿no? El Exacto. método Suzuki. ¿Cómo es tu approach, tu acercamiento con el método? ¿Cómo empezó? Yo creo que Suzuki fue un gran pensador, un gran visionario. No nos olvidemos que él también fue producto de su entorno y estuvo rodeado en aquel momento de grandes figuras del siglo XX. Contanos ¿no? un poquito quién era Suzuki. O sea, Suzuki era un violinista japonés cuyo padre era dueño de una fábrica de violines, que hacía violines. En realidad el papá tenía un taller donde se hacían instrumentos típicos japoneses y se enamoró de los violines un día el señor japonés y empezó a fabricar violines. Y en su momento fue la fábrica más grande de hacer violines. Y entonces Suzuki creció en esa familia, él, ¿no? Shinichi se llamaba de primer nombre, y se interesó mucho por el violín, terminó viajando a Alemania muy joven para estudiar violín. Y en Alemania se encuentra con el mundo occidental de la música, ¿no? Obviamente la cuna de nuestra música occidental, ¿no? Italia, Alemania. Entonces ahí él empieza a desarrollar su teoría sobre la educación musical. A esto venía lo que yo dije hace un minuto, de que estaba rodeado de grandes figuras: María Montessori, Rudolf Steiner, Piaget, Emil Dalcroze, ¿quién más? Freud. O sea, todos los grandes... Las grandes personalidades que estudiaron el desarrollo infantil estaban en ese entorno de 1920-1930 en Alemania. Y él se empapó de eso para generar, digamos, sus método. Ideas sobre cómo el ser humano aprende o tendría que aprender la música y cualquier otra disciplina. O sea, él pensaba que si un ser humano, si un niño que aprende a hablar su idioma materno, cual fuera que ese idioma fuera, es capaz de hablarlo a la perfección cuando se hace mayor, ¿no? Va creciendo, va hablándolo cada vez mejor. Naturalmente, digamos. Naturalmente, el niño... Ningún padre se pregunta al nacer un bebé, ¿seré capaz de enseñarle a mi niño a hablar mi idioma? Ningún padre se pregunta, ¿tendrá talento mi hijo para hablar mi idioma? Esta pregunta no existe. Entonces, Suzuki se interesó mucho por la adquisición del lenguaje. Me faltó mencionar otra gran personalidad, Vygotsky, ¿no? Estaba estudiando en aquel momento en Rusia la adquisición del lenguaje. Y Suzuki conocía de la investigación de Vygotsky y él se puso a pensar, ¿cómo me cuesta a mí hablar alemán? Pero mis amigos japoneses que tienen hijos nacidos en Alemania hablan alemán con muchísima facilidad. Entonces él concluyó en las siguientes premisas. Cualquier aprendizaje que empieza muy temprano, cualquier aprendizaje en el que no existe el planteo de si va o no a tener talento, cualquier aprendizaje donde una figura maternal, paternal esté involucrada, va a ser exitoso. Va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque los papás y las mamás, cuando tenemos bebés y los bebés empiezan a balbucear, nuestra primera reacción, ¿cuál es? Emocionarnos. Emocionarnos y alegrarnos y aplaudir esos primeros balbuceos. Incluso los papás y las mamás balbuceamos con nuestros hijos. No les decimos a nuestros nenes, no es baba, es árbol. Claro. No, un nene dice baba y uno va diciendo baba y ya llega un momento en que un día uno le dice árbol. Y el niño empieza a imitar esos... O sea, la etapa del balbuceo es muy larga y el niño eventualmente va a poder imitar árbol. No cabe duda, nadie duda de que el niño va a poder hablar ese idioma.
Pero esto no sucede en otros ámbitos del aprendizaje. En la música desde ya, yo crecí en una época en Argentina donde estaban los que teníamos talento y los que no teníamos talento. Y esa era una gran premisa de entrar al conservatorio, ¿no? El conservatorio filtraba la gente con talento, la gente sin talento. O sea, como el talento como si fuera vos naciste para Innato, y vos no. exacto. Vos tenés el don y vos no. Exacto, es una manera de pensar en la que tenemos talento para ciertas cosas y para otras no. Y si no las tenemos, no las vamos a cultivar, porque ya está muerto. Estás muerto. Está predicho que no vas a ser bueno en este ámbito. El método Suzuki reniega de eso, no cree en el talento. Exacto. Es más, Suzuki desarrolló su método para el aprendizaje musical, pero también dejó en Japón escuelas donde todo se enseña a través del método Suzuki. Las matemáticas, la historia, la literatura. Es una cosa global. Es una cosa global. Existen muy pocas escuelas fuera de Japón que todavía intentan reproducir el método Suzuki para otros ámbitos que no sean el musical, pero se puede y se hace muy bien. O sea, por ejemplo, hoy busco un ejemplo así un poco tonto. Beethoven o Mozart, grandes figuras, ¿no? Occidentales de la música, grandes músicos. ¿Vinieron de la nada? No, vinieron de hogares donde sus padres eran músicos y compositores. O sea, el entorno hace que la persona tenga una predisposición hacia eso. También es cierto que en una familia donde no existe la música... Como cualquier otra disciplina artística también, ¿no? Como cualquier otra. Los hijos de padres pintores o artistas plásticos tienen gran predisposición hacia jugar con lo que encuentran y hacer grandes cosas con lo que van recogiendo por el mundo, ¿no? Y para entender un poco más sobre el método en sí, en relación con la música, que es de lo que estamos charlando hoy, vos sos profesora, vos sos guía del método Suzuki, de violín. De violín. Contanos cómo es un día en tu clase, cómo es una de tus clases, cómo se desarrolla. Los niños vienen siempre a clase con sus padres, educamos a ambos, no solo al niño. El niño el niño que va a recibir clase tiene que estar listo para recibir esa instrucción, esa jornada de trabajo. Y una de las cosas que a mí como docente me costó más asimilar fue, en mis años de juventud y docencia, fue que la clase se inicia con un saludo japonés, que es el mismo saludo que hacemos los músicos en el escenario cuando terminamos de tocar, ¿no? El típico saludo de agachar la cabeza. Eso significa que... Sayonara, no. Exacto. ¿Ah, sí? Exacto, esto mismo. Y de las tortugas ninjas. Sí, es así, como en las artes marciales que también lo hacen. Entonces, el niño que hace el saludo al maestro que está listo para empezar, significa que está listo para recibir lo que va a recibir hoy. Yo cuando dijiste está listo, porque esta es una típica pregunta de nosotras las madres, ¿está preparado? Y lo que yo me imaginaba es que si tenés que llegar al chico de los pelos y rezongando, obviamente no tiene ganas. No hay ámbito, sí. No tiene nada que ver. No se puede forzar el inicio del método. Yo creo que cualquier maestro Suzuki que recibe un alumno menor de 4 años, hay una especie de checklist que tenemos para mirar, a ver, ¿qué tipo de concentración tiene? Tiene por lo menos 5 minutos de concentración en una actividad. Canta, si yo le hago un eco melódico puede responderlo, tiene incorporado el pulso stab, un pulso constante. Si yo le canto una canción de Kunals y marcamos el pulso, puede marcarlo conmigo. Si yo le hago ta, ti, ti, ta, puede repetir ta, ti, ti, ta, un eco rítmico. O sea, hay ciertas cosas para aceptar a un niño de menos de 4 años, decís. Exacto. Cualquier niño mayor de 4 y medio está listo para empezar la formación musical, que dijimos que es el aprendizaje del instrumento en sí. Eso no quita que el niño continúe en su iniciación musical general, ¿no? Que es el canto, el trabajo con el cuerpo, el trabajo con la expresión corporal. Esto continúa, yo diría que a través de la escuela primaria, las escuelas primarias que tienen buenos programas de música, terminan en 5º grado con la educación musical general, ya sea a través del método Dalcroze, a través del método Orff, a través del método Kodai. Se trabaja la educación musical general, no específicamente un instrumento, pero es riquísimo ese trabajo de educación musical general. O sea, se puede arrancar a partir de los 4 si se cumplen estas condiciones, digamos, y hasta ¿cuándo? ¿Toda la vida puedo arrancar? ¿Tengo 50 años y puedo empezar a estudiar un instrumento? Claro que sí se puede. Yo he tenido alumnos adultos, de hecho, con los cuales hago
más o menos adaptado a su edad, pero sigo pasos generales de la filosofía Suzuki. ¿Cuáles son las condiciones? Tienen que escuchar las grabaciones de la música que están aprendiendo, porque si uno no tiene en el oído la música, la pieza que está por aprender, las chances de poder reproducirla son mucho más bajas, ¿no? Igual que si un niño va a aprender el castellano, sería óptimo que esté rodeado de personas que hablan castellano, porque va a poder reproducir esas sonoridades. Y algo que pienso es que cuando el niños están chiquitos, ¿no? Que tienen que ir con los padres, decís, y el padre está participando todo el tiempo de la clase. Es un compromiso absoluto por parte de los padres también. Sí, los papás no pueden dejar a sus hijos en el aula y retirarse, ir al supermercado y volver. Ok. O sea, el papá está... no queremos que nos interrumpa. Desde ya el papá está sentado detrás. Es una formación bastante específica. El maestro se sienta enfrente del alumno y el padre se sienta detrás del alumno, intentando evitar contacto visual entre alumno y padre, porque lo que no queremos está es que... invisibilizado, o sea. Exacto. El padre está así, igual que el maestro, cuando están en casa practicando, el maestro es invisible, no está. Está la voz del maestro presente, está el recuerdo de lo que el maestro dijo, pero el maestro no está interrumpiendo la dinámica, el vínculo entre el padre y el niño. Perfecto. El vínculo entre el maestro y el niño es muy precioso y solo se da una vez por semana, con lo cual no queremos que el padre esté interfiriendo. Vamos a seguir hablando de ese vínculo en el próximo bloque. Nos pueden llamar al 512-377-1813 o mandarnos un mensaje por Facebook, Madre hay una sola USA, y el que no quiere hablar o escribir por ahí puede hacerlo al 540-4129, que estamos recibiendo también mensajes de texto. Regreso en Madre hay una sola, hablando de educación musical para los niños, filosofía Suzuki. Tenemos a Cecilia Calvelo Hopkins como invitada hoy, que nos está contando todo lo que sabe, y sabe mucho. Es muy interesante la charla que estamos teniendo. Y también estamos con un operador nuevo que se llama Isidoro, y se los voy a presentar ahora porque además está muy interesado también en el tema y tiene una pregunta. ¿Cómo estás, Isidoro? Hola, muy bien. Hola, buenas tardes, muy bien. No hace falta decir de dónde es Isidoro. Es bastante obvio. Español, por supuesto. Yo encantado de estar aquí escuchando este programa y de conocer a todos estos invitados que traen a los programas tan interesantes. Y me vienen tantas preguntas. Yo acabo de empezar ahora mismo a estudiar música, hace un año, y me encanta lo que estoy aprendiendo con ello, que es mucho más aparte de la música, no es solo música. Y la pregunta que esta charla tan interesante que estáis teniendo me hace a mí es ¿cuál es la diferencia entre cómo antes se estudiaba la música, el conservatorio, el solfeo, todo lo que te enseñan, los 7 años que se supone que tienes que poner en un instrumento para poder ser proficiente, lo suficientemente proficiente para poder tocarlo, y el método Suzuki? ¿Cómo el método Suzuki es diferente a eso? A ver, esa pregunta yo la puedo responder a nivel personal porque viví muchos años de conservatorio en Argentina, y el modelo del conservatorio europeo en Estados Unidos nunca se propagó del todo, excepto en the East Coast, en la costa este de Estados Unidos. Es un modelo ya arcaico porque es un modelo que filtra el típico ejemplo de los talentos, ¿no? Empezamos a través de la teoría del solfeo. Empieza un niño a los 7 años, no antes, con la teoría del solfeo. Y yo recuerdo que en mi época no podíamos... Aburrimiento total, y el niño no puede tener el instrumento. Yo recuerdo porque me pasó de niña, a mí el violín se me dio a los 9 años, porque ya tenía mis 2 añitos de teoría del solfeo culminados. Eso es muy híbrido y artificial. El niño que se quiere involucrar en el quehacer musical, quiere hacer música. Igual que cuando hablamos nuestro idioma materno, antes de escribirlo, analizarlo, leerlo, lo hablas. Lo hacemos, lo hablamos. Lo ejecutás. O sea, la gran genialidad de Suzuki, si hay una que nadie la niega, en el método Suzuki tiene muchos detractores, si hay una que nadie puede negar, es que a él se le ocurrió decir, bueno, todos hablamos nuestro idioma de manera absolutamente proficiente,
sin haber pasado por la teoría. parte racional, por la teoría. Ujú. O sea, el quehacer musical involucra al niño, invita al niño a participar de la música de una forma mucho más amena, De una forma divertida. y hay partes del discurso musical que no se pueden estudiar en un laboratorio. Igual que el lenguaje, cuando uno estudia gramática del lenguaje hablado, está muy bien saberlo y me encanta saber la gramática de nuestros idiomas, pero tenemos un dominio del idioma hablado, un vocabulario extenso que para cuando llegamos a estudiarlo, obviamente tenemos maestría. O Ya sea, sabemos un montón de cosas. Sí, ya hemos culminado, digamos, el aprendizaje básico de esa disciplina. Uh-huh. Entonces, el método Suzuki, a diferencia del conservatorio, no empieza jamás con teoría y solfeo, empieza con el hacer de la música, empieza con los ecos rítmicos, los ecos melódicos, el cuidar el sonido. Por ejemplo, una cosa enorme del método Suzuki es cuidar la producción del sonido. Cosa que en el conservatorio yo jamás oí hasta que éramos mayores y entrábamos a la Orquesta Juvenil de Radio Nacional en Buenos Aires, y ahí empezamos a hablar del sonido y de la escuela rusa del violín. No, el sonido se produce desde el día que el niño entra a la clase. Entra a la clase y toca un tambor. No es igual darle al parche del tambor en la esquina, en el borde del tambor, que en el centro. Hay un timbre de frente, ¿no? Entonces el niño Suzuki entiende el sonido desde un sonido sucio, un sonido scratchy, un sonido pleno, un sonido débil, un sonido fuerte. Hay trabajo sonoro con el niño que no existe en el conservatorio hasta que tenemos ese nivel avanzado. ¿El instrumento se incorpora desde el día 1? Un alumno llega a tu clase y... Bueno, en violín, voy a hablar de violín, que es lo que sé, porque no... Vos das violín solamente. Yo trabajo con violín, he trabajado en las escuelas públicas con las cuerdas, no todas las cuerdas. Violín, viola, cello y contrabajo como directora de la orquesta juvenil, pero en mi práctica privada solo doy clase de violín. Y voy a aclarar que los instrumentos del método Suzuki, el método Suzuki empezó con el violín porque él era violinista, luego se integró el piano, luego se integró el cello, luego se integró a la flauta traversa, luego hoy día ya hay arpa, hay canto Suzuki. El último instrumento en integrarse al método ahora es la trompeta, que es el primer instrumento de bronce, de viento de bronce que se suma al método. O sea que hay muchos instrumentos ya. La guitarra también en el método Suzuki. En el violín, cuando el niño viene a su primera clase de formación musical con el instrumento, nunca jamás viene con el instrumento. No vienen con el instrumento. Vienen solos con él y su mamá. Y lo primero que hacemos es cantar, palmear ritmos y otra cosa enorme. Dependiendo de la edad también, ¿o no? O cualquier edad. Normalmente si tengo un niño que es un principiante de 8 años es diferente. Normalmente los mido. Igual, igual el niño que empieza con 8 años, igual hacemos un entrenamiento del padre. El padre viene solo a un montón de observaciones. El padre tiene que observar, porque se aprende mucho el observar una clase Suzuki para que el padre sepa a qué se está por sumar. ¿Qué es lo que me va a tocar cuando yo esté activamente participando del método? Y el niño también va viendo lo que, tal y cual hizo esto, aquel hace lo otro, eso es lo que voy a hacer yo. Todos saludan al final, todos ponen los pies juntos, todos separan los pies para tocar. Hay un tema de trabajo corporal muy bonito en el método Suzuki, que es el balance corporal. No puede uno tocar un instrumento si está mal parado, o sea, si nos ponemos de pie así un poco chuecos, torcidos, no vamos a poder controlar la parte superior del cuerpo, los hombros, la cabeza, ¿no? Nos va a doler, es más, vamos a tener tortícolis en el cuello de hacerlo mal. Entonces hay todo un trabajo corporal de casi como de artes marciales, dirías, ¿no? Del control del equilibrio del cuerpo, que es muy bonito y es óptimo para cualquier disciplina física. Mente, cuerpo, alma, ¿no? Exacto, que está en japonés. mente, cuerpo, alma. ¿Vos tenés el registro de cómo se te dio a vos con 9 años por el violín? Sí, recuerdo, mi papá amaba la música, en casa siempre había música clásica, escuchábamos Radio Nacional, escuchábamos los programas de Ernesto Epstein, que fue un gran musicólogo argentino, y yo me acuerdo que a los 6 años mi papá me llevó a un concierto de música de cámara, y yo me acuerdo como si fuera hoy ver un cuarteto de cuerdas, y no sé por qué me casi como que me enamoré. Sí, de la violinista, que era una chica que tocaba el primer violín, y yo salí de ahí diciendo que quería tocar el violín. Y obviamente el conservatorio no aceptaba niños de 6 años, entonces me inscribieron en el conservatorio a los 7, hice mis 2 años de teoría y solfeo, y a partir de ahí empezó mi camino musical. Esta pregunta la hago porque pienso, de nuevo, lo que hablamos al principio sobre estos padres que dicen, bueno, evidentemente
tocar música es espectacular, ayuda a X, Y y Z, esto está comprobado. Tenemos que hacer música, tenemos que lograr que el chico aprenda. ¿Cuán contraproducente puede ser esto, no? Bastante contraproducente. ¿Tenés experiencia de padres que llegan a...? Sí, muchas, y normalmente ya a la edad mía directamente no acepto gente que viene con estas propuestas porque... Vos te das cuenta enseguida, digamos. Sí, si no hay un ambiente musical en una casa, ojo, eso no quita que la familia también esté dispuesta a aprenderlo. Si una familia viene y acepta el hecho de que, en casa no hemos hecho música nunca, y acepta el desafío de iniciar un trayecto largo de educación musical familiar, entonces bienvenido. Ahí yo bienvenido. Yo puedo trabajar. Yo he trabajado con niños con muchísimas dificultades y deficiencias. Suzuki trabajó con niños ciegos, con niños con síndrome de Down. O sea, Suzuki creía en la educación musical de cualquier persona, con cualquier deficiencia. Cualquier persona es apta desde el vamos. Sí, excepto que un niño fuera sordo al nacer, no hay ningún otro impedimento. Okay. Es más, yo he visto en campamento Suzuki, recuerdo no hace muchos años, vi una niña en un campamento Suzuki que le faltaban 3 dedos en una mano y tocaba el violín con el arco, ¿no? La mano derecha. O sea que es posible hacer música encontrar el instrumento adecuado para la dificultad que esa persona tenga. Trabajé, además se me está acordando ahora, trabajé con una niña paralítica aquí en Austin, o sea, de cadera para abajo, que aprendió a tocar el violín sentada, sin problema. Claro. Si el padre está dispuesto a tener ese trayecto lento, yo estoy dispuesta a trabajar con cualquiera, yo y creo que cualquier maestro Suzuki. El problema es cuando viene un padre con apuros y presiones, y las escuelas, y los scores de los tests, ¿no? De los exámenes, y con este disquito, este librito moderno que existe ahora de que la música ayuda en tantos aspectos cognitivos del niño, que queremos que haga música para que sea más inteligente. Esto por ahí lo que vos hacés también es educar a los padres en diferenciar esto de incentivar, por ejemplo lo que hizo tu padre con vos, que te llevó a esta orquesta, al concierto, y empujar, ¿no? O sí, presionar. Forzar, no se puede porque forzar. Porque es difícil también, para un padre lo puede hacer de manera totalmente inconsciente. Tal cual. Ojo, que yo digo que los papás que vienen a mi estudio y me hacen este planteamiento de la inteligencia, yo estoy segura que estos papás quieren lo mejor para sus hijos y ellos piensan que ese es el mejor camino. Claramente. Nadie viene a hacer ese planteamiento pensando que esto no va a ser lo mejor para sus hijos. El problema es que es un planteamiento que no tiene en cuenta el largo camino del aprendizaje de la música, del arte, de cualquier arte en sí. Es un largo camino de sensibilidad, de desarrollar habilidades físicas, de motores finas muy delicadas, de educar el oído, que es una tarea muy larga, para escuchar las armonías y los contrapuntos y las cantidades de elementos de la música que a un oído no entrenado se le pueden pasar por alto. O sea que cualquier padre que entra con el deseo genuino de estudiar música, por el deseo de la música en sí como manera de comunicación, como medio artístico, bienvenido. Bienvenido. Vamos a seguir educando el oído, escuchando esta música, y a Cecilia en el próximo bloque. Recuerden que nos pueden llamar al 512-377-1813 y estamos en Facebook, Madre hay una sola, USA. Seguimos en Madre hay una sola, en este mediodía de sábado. Estamos teniendo una charla súper rica e interesante sobre educación musical con Cecilia Calvelo Hopkins, que es guía Suzuki, y estamos comentando en el corte sobre esto que ella cree y que otros docentes, y es una cuestión generalizada en realidad, esto de que el interés por la música es innato, ¿no, Ceci? Sí, yo creo que todos los bebés, todos los niños de 1 año, 2, o los toddlers, tienen inclinación hacia la música, escuchan una canción,
alguna cosa que suena en la radio, en la computadora, y primeros escuchan, como que hacen un gesto físico de que estoy escuchando algo que no es hablado. Y lo segundo que hacen es moverse. Empezar a moverse. Si no, vean el ejemplo del videito que puse en Facebook. Exacto, ahí yo creo que es un gran ejemplo de lo que estaba haciendo Kino con su ukelele. Lo cargaba, estaba intentando hacerlo sonar y seguía moviéndose, caminando con él. La cabeza, las piernas, eso, todo. vos imaginate lo que eso significa para el desarrollo motriz, emocional, social del niño. Primero que se frustró, se vinculó con vos para que a ver si podían lograr hacerlo sonar. O sea, reconoció es como que el niño en algún aspecto reconoce su desconocimiento, ¿no? Lo que no se puede. hace consciente de lo que no puede. Gran paso hacia el aprendizaje de y cualquier más cosa. quiere hacerlo. Y más quiere hacerlo porque más ganas tenemos de superar ese escollo, ¿no? Luego, el moverse. Sabemos hoy que el ser humano que se mueve va a tener menos chances de problemas cardiovasculares. O sea, el estar sentado frente a las computadoras sin movernos, mal vamos, ¿no? Médicamente hablando. Entonces, el niño que escucha música, que se está moviendo, que está intentando descubrir algo, la riqueza que hay en ese momento, ¿qué pasa? Además que pasa muy rápido, porque luego el niño se engancha con otra cosa y ya pasó ese momento. Exacto. Pero la cantidad de oportunidades que existen en la vida diaria de ofrecerle a un niño esa ventanita hacia el mundo sonoro es infinita, ¿no? Antes de que me olvide lo de Facebook, pusimos en la página de Madre Hay Una Sola un videíto de otra gran pedagoga argentina en un taller de música que ella hizo de capacitación para docentes de música, que estaría bien si alguien lo quiere mirar, porque ahí se ve, eso es un video de música general, ¿no? No es específico a ningún instrumento. Y yo quise colgar algo ayer a la noche pensando en que iba a venir hoy. ¿Qué puedo poner que sea emblemático, que sea simbólico de lo que es la educación musical, al margen del estudio de un instrumento en particular? Y yo creo que eso habla dice las miles de palabras que no va a haber tiempo hoy para decir, ¿no? Una docente trabajando con 2 vasos de plástico. Haciendo música. Haciendo música. Entonces yo creo que la creatividad, lo que se puede hacer con la música es exponencial y no importa cuál fuera el instrumento, cuál fuera el medio, ni siquiera importa si el niño está haciendo método Suzuki o método Dalcroze o método Orff o aprendiendo la flauta dulce. Da igual, el niño que o que vaya a un coro, un niño que vaya a un coro, fenomenal. O sea, el contacto con la música que el niño adquiere a través de su desarrollo infantil es infinito. Ese niño, aunque nunca en su vida como adulto se enganche en el quehacer musical, aunque sea un consumidor de música solo y no un hacedor de la música, el valor que eso tiene es para toda la vida. Ese niño va a entender la música mejor, ese niño va a saber refugiarse en la música cuando sienta dolor, abandono, alegría, ¿no? La música nos acompaña en los momentos más importantes de la vida. Atraviesan, sí, en todas partes. Sí, uno se refugia en la música cuando está triste, cuando uno se casa, hay música de fondo. O sea, la música está en todos nuestros aspectos emocionales de la vida. Entonces, como para redondear un poco la idea, digamos, no salir corriendo a comprar todos los instrumentos que hay, a ver a cuál el chico se interesa más, porque el interés puede durar una tarde y desaparecer. Sí, esta pregunta es muy común de los papás que llaman para hacer método Suzuki, ¿qué instrumento? Y yo siempre digo lo mismo, ¿qué edad tiene el niño? ¿8? Bueno, vamos a indagar qué sonoridad le gusta más al niño. Pero si el niño tiene 3 o 4, yo creo que los papás definen qué instrumento es. Y no es ningún pecado decir, vamos a estudiar el piano. Okay. Vamos a estudiar la guitarra. Puede ser decisión del padre, entonces. Totalmente. Y luego son años que uno tarda. Mi nene mayor, Henry, que toca el cello, desde los 4 años, primero toca el violín, luego se cambió al cello. Y él muchas veces me dice todavía, mamá, voy a tocar la guitarra. Mamá, quiero ser cantante. Y él canta muy bien. Y yo siempre digo que sería buen outlet para él. Mamá, voy a hacer contrabajo. A mí me da igual. A mí no me importa. Él empezó con el violín porque obviamente vos sos violinista. Sí.
Y después cuando sí se cambió al cello, él Él decidió... pidió, él fue al concierto que dimos nosotros en Madrid, un concierto donde no tenía yo pianista, en la iglesia en la que tocábamos no había piano, no pude contratar pianista que nos acompañe, normalmente siempre hay un pianista acompañante, y había una chelista que nos hizo los acompañamientos. Y él salió tildado de ese concierto y dijo, mamá, yo quiero tocar ese violín grande que se toca entre las piernas, yo quiero tocar ese. Y así fue, lo cambiamos al cello. O sea, si el niño verbaliza, si el niño es 5, 4, 5, 6 años, 7, 8, me da igual, dice... Hay que respetar. Hay que creerle. Hay que creerle. Nunca, eso sí, intentar forzar un instrumento que el niño no ha dicho. Ahora, si el niño no dice nada y se sabe que el niño al comienzo tiene gran afición por la música en sí, pues no importa. Vos me hablabas del tambor en esta primera infancia, Sí. ¿no? Que es más fácil. La percusión, cuando hablamos de niños de 0 a 3, 4 años, pues de 0 a 6 años, la percusión. Y el canto, ¿no? El canto y la percusión. Te voy a hacer una pregunta molesta. Vas a odiar esta pregunta. A ver. ¿En cuánto tiempo un chico aprende a tocar un instrumento? Porque vivimos en un mundo Sí, que lamentablemente Piensa en los tiempos. pensamos en lo cuantitativo. A ver, bueno, ¿cuánto me va a llevar? O sea, es una pregunta que la gente se hace. El violín. Yo creo que la flauta dulce en ese aspecto es un instrumento mucho más ameno de empezar, igual que el piano. Son dos instrumentos bastante más de coordinación simétrica. Y hay muchísimas variables, obviamente, en este tiempo, ¿no? Hay muchas variables, pero yo creo que el inicio de la flauta dulce, o del que en inglés es recorder, ¿no? O el piano, es un inicio mucho más allanado y muy pronto el niño suena como que está tocando el instrumento. El inicio de las cuerdas frotadas de arco. Pero no me dijiste un tiempo, ¿ves? A ver, diría, no sé, un año y medio. Pronto el niño está tocando una melodía que tiene sentido musical. Retiro lo dicho, ni siquiera un año. Un niño que aprende la flauta dulce en la escuela primaria como parte del programa de música general de la escuela, nada, en 2 meses toca 2 notas, sí, la, y está haciendo una canción. O sea, hay instrumentos que son muy, ¿cómo se dice? Rewarding, ¿no? Que son muy... Reconfortantes. Reconfortantes. Que tienen recompensa inmediata. Recompensa el canto. Recompensa inmediata. Estamos cantando inmediatamente. Salvo que cantes tan mal. Y incluso un niño que canta mal quizás no tiene la conciencia de que estoy cantando desafinado. La tenemos la conciencia de los que los rodeamos y los escuchamos. Pero no, yo creo que el uso de la voz es también innato. La voz, la flauta dulce, el piano, grandes instrumentos de inicio musical. Ya el violín, la viola, el cello... El tema de la educación, de la coordinación es mucho más compleja porque una mano hace una cosa, la otra mano hace otra. Y entonces el sonido que ellos primero producen es más rasposo, más no tan puro. Y el niño ya, a esa edad, ya un niño que ha crecido con una familia que le canta, que están yendo a conciertos, ya tiene idea de lo que es ruido, lo que es sonido y se frustran más quizás con el inicio del violín o el cello, ¿no? Instrumento de cuerda, más complejo. Ceci, ¿qué recursos hay en Austin para los padres que quieren iniciarse en la música dentro del método Suzuki, ¿no? En Austin hay cada vez más métodos Suzuki. UT, la Universidad de Austin, tiene los días sábados un programa completísimo de método Suzuki que se llama The UT String Project, donde se enseña violín, viola, violonchelo, contrabajo y guitarra. Y arpa, a través del método Suzuki. Son clases, como están financiadas en partes por la universidad, muy accesibles. Y públicas. Y cualquiera puede ir. Hay lista de espera, por supuesto, porque como todo método, como todo, quiero decir, clases que se ofrecen a través del Estado, de algún tipo de fundación gubernamental, hay muchísimas. Hay un cupo. Hay un cupo. Hay una lista de espera muy larga, pero si te llaman, si esperas en lista de espera, quizás tu nena no empieza a los 3, pero empieza a los 5. Y salvo eso, después ¿es todo a nivel privado? Es todo a nivel privado. Bueno, estamos en Texas, donde en Houston hay una escuela pública, Parker Elementary School de HSD, tienen un programa Suzuki implementado en su escuela primaria. Como parte del currículum general de la escuela. Eso en Austin no pasa, ¿no? En Austin no tenemos todavía esto, pero... No te han contratado. No, pero bueno, hay distritos que están... Bueno, todas las escuelas públicas de Austin en 6º grado, en escuela media, comienzan con la orquesta y banda y coro, ¿no? Esto se hace... Pero no bajo el método Suzuki, específicamente. Sí, hay maestros que ya están usando... O sea, yo creo que ya a estas alturas
después de tantos años de método Suzuki, se usa la literatura en las escuelas públicas, se usan el approach. Quizás no se use la metodología en sí, en forma completa. Pero la idea, el concepto. Pero el concepto se usa. Se les da a los niños grabaciones para que escuchen lo que están aprendiendo, lo cual me parece fundamental, el entrenamiento auditivo. O sea que sí, yo veo más y más en las escuelas públicas medias, donde ya existe la orquesta, la banda y el coro, más utilización de los conceptos del método Suzuki. ¿Y vos estás dando clases, pero no estás aceptando más alumnos? No, mi estudio está completísimo. Estás a De hecho, full. me siguen llamando del distrito para hacer cosas. Hago clínicas porque mi titulación, yo soy maestra de música del estado de Texas. Y hago clínicas para las escuelas del distrito, pero no tengo un full-time job de un distrito. Espectacular. Vamos a poner en Facebook Madre hay una sola USA, lo que acaba de decir Ceci, lo que acaba de contar sobre las clases y las posibilidades. Les dejo con esta música.